Buenos días a todos los que a través de este medio nos permiten conectar, nos permiten llegar hasta sus hogares. Queremos darles la más cordial bienvenida a esta su casa, Casa de Fe. Creo que estos tiempos, como ya hemos estado hablando, son tiempos nuevos, son tiempos diferentes que en cada situación, en cada momento, pues nos llevan a planear nuevas maneras, nuevas estrategias, pero a la vez oportunidades se abren en cada momento. Sean todos bienvenidos, reciban un cordial saludo desde acá, desde su casa que los espera y que está preparándose para el regreso nuevamente. Ese regreso que ya habíamos tenido, pero que por esta segunda ocasión tuvo que entrar en pausa. Bueno, pues antes de continuar quiero hacer una oración, porque creo que es la única manera en que cada uno de nosotros podemos conectarnos, podemos estar vinculados con la presencia de Dios tan necesaria en estos momentos. Padre, gracias te damos, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí nuevamente, gracias por abrir puertas, por permitirnos poder llegar hasta cada uno de estos hogares, poder estar conectados con ellos, pero lo más importante, Padre, gracias por podernos conectar contigo, por estar vinculados contigo. Gracias porque has abierto todas las puertas, porque has rasgado el velo que se oponía delante de nosotros. Gracias te damos nuevamente, Padre, y reconocemos que es tu gracia y tu misericordia la que nos tiene, la que nos permite, pero también la que nos tiene permaneciendo pegados a ti, Señor. La palabra que últimamente hemos escuchado en estos tiempos es permanecer. Son tiempos de permanencia. Las situaciones han cambiado, las situaciones han sido modificadas, Padre, y por eso hemos reconocido que es tu permanencia, el vínculo que has tenido con nosotros, el que nos ha mantenido hasta el día de hoy. Padre, permítenos comenzar en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Disponemos todo lo que va a pasar aquí para que la palabra que va a surgir el día de hoy sea una palabra que venga como ese óleo que nos trae nuevas fuerzas, ese nuevo refresco que necesitamos a nuestras vidas. Gracias te damos nuevamente y comenzamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, bueno, nuevamente sean todos bienvenidos. Esto siempre es una experiencia nueva. El hecho de que nuevamente estén las sillas vacías aquí en este lugar, pues nos trae un poquito de melancolía, pero también son tiempos en los que tenemos que actuar de una manera diferente. Quiero entonces, por consiguiente, entrar en esta reflexión que tenemos para el día de hoy. Hemos titulado a esta reflexión precisamente así: elecciones en medio del caos. Y usted dijera, bueno, elecciones tiene que ver con la elección presidencial, tiene que ver con lo que sucedió en los Estados Unidos. No tiene nada que ver con eso, pero simplemente hemos puesto que estamos hoy en día tomando elecciones, tomando decisiones en cada momento. Claro, hubo un tiempo, ya lo decíamos, hubo un tiempo en que las cosas tal vez eran más fáciles, pero también hubo un tiempo donde no mucha gente estaba involucrada y también esos retos eran destacables. Quiero poner aquí una imagen de lo que sucedió hace más de 60 años. El primer hombre o los primeros dos hombres en escalar hasta la cumbre del monte Everest. Un neozelandés llamado Edmund Hillary y su sherpa Tenzin Norgay. Ellos son los primeros registrados en la historia de llegar hasta la cima del Everest. Claro, cuando ellos hicieron esta hazaña,
pues por un lado vemos que fue una cuestión que solo pocos tenían ese acceso, solo pocos tenían esa oportunidad, pero también de esos pocos, solo unos cuantos, unos muy exclusivos, tenían realmente la oportunidad de intentar esos retos. Claro, eran retos que no cualquiera pasaba incluso por su mente asumir. Eran retos que no cualquiera tenía incluso dentro de su vida cotidiana intentar hacer. Por eso es que cuando estos hombres lograban esas hazañas, pues quedaban marcados para la historia, para la posteridad. Pero lamentablemente esas hazañas, esos cambios que en un tiempo fueron tan esenciales para la humanidad, para tener esos íconos de esfuerzo, de logros, pues hoy en día lamentablemente esa montaña, esos campamentos, pues ahora ya se encuentran en estas condiciones. Ya cualquier persona con un poquito de recurso, con un poquito de experiencia y con una cámara y una intención de también ser ese partícipe de esos retos, pues se lanza a la aventura, se lanza a cualquiera de estos retos. Y hoy estaba leyendo que el tratar de subir a la cima ya no solamente es el reto que genera la misma montaña, la condición climatológica, sino que ahora un gran reto que tienen los alpinistas es ir esquivando, ir evadiendo a todos los alpinistas que van sumándose en la caminata. Se vuelve entonces no solamente un proceso para llevar ese reto más allá, sino que ahora está sumado a todos esos que quieren y que intentan también ser parte de este suceso. Y como dicen, lamentablemente pues solo van y impiden el fluir. ¿Por qué? Porque es gente que por esa inexperiencia, por esa simulación, por esa emoción, por esa intención, pues solo estorban a los que realmente tienen el ímpetu. Y bueno, pues vemos que ahora incluso hay brigadas de montañistas que suben a recolectar y quitar toda la basura que estos alpinistas emocionados, poco experimentados, pero sí muy descuidados, solo van y dejan ahí un desastre en esta montaña. Bueno, pues creo que hoy son tiempos en los que podemos ver que mucha gente, por emociones, por intenciones, por lo que usted guste y mande, pero más de uno se suma a cualquier reto, a cualquier proyecto, y con algo de recurso pues empieza a hacer también sus estrategias y cumplir sus propósitos, aunque tal vez ni siquiera sean sus propósitos, sino más bien terminan siendo emociones momentáneas. Pero en esas emociones momentáneas lamentablemente impiden el avance hacia los que realmente están convencidos, y esto, a pesar de las circunstancias, hoy viene a sumar más limitaciones, viene a traer más piedras en el camino, como era el hecho de que ahora los alpinistas que quieren ir al Everest no solamente tienen que luchar contra esas adversidades que presenta el clima, contra esos retos que presenta la misma montaña, sino que ahora estos nuevos alpinistas se tienen que enfrentar a los retos que los experimentados han dicho: la basura, bueno, no recuerdo bien el término, pero era algo así, ¿no? Como esta basura de emocional, esta basura que van dejando estos personajes que solo son movidos por emociones y que solo sirven como estorbos. Bueno, en ese tenor es que quiero hablar de un proceso que también
surge en la palabra de Dios. Y para esto vamos a poner un poquito de contexto. Vamos a hablar precisamente de lo que es conocido como la monarquía hebrea, la monarquía que viene a sustituir lo que se conoció como la teocracia, ¿verdad? La teocracia era el tiempo en el que Dios era la autoridad, Dios era el gobierno. El pueblo decide que necesita tener un monarca de carne y hueso, un monarca a cual seguir, un monarca con el cual identificarse, y Dios les da esa oportunidad. Dios les concede ese deseo, ese anhelo al pueblo, y es por eso que sabemos y hemos visto que se levanta entonces como el primer rey, el rey Saúl. Vemos que en el libro, en las crónicas y en los libros de Samuel, pues vemos y el proceso que llevó el rey Saúl, el cual al final de su reinado se alejó de la palabra de Dios, del consejo de Dios, y Dios levantó a un segundo monarca. La época en el que para el pueblo hebreo la monarquía del rey David es el clímax, el área, el punto más alto en el que el pueblo hebreo se encontró, ¿verdad? Y es el tan anhelado y deseo tiempo de memorable, quiero decir, el tiempo en el que hoy en día los judíos siguen esperando, regresar a ese tiempo memorable del reinado de David. Después sigue su hijo Salomón, que vive esa cúspide, ese tremendo despertar del pueblo, pero también con él empieza poco a poco a decaer. El rey Salomón en un principio es conocido por su sabiduría, por haber pedido a Dios sabiduría, pero al final de su reinado es conocido porque se empieza a alejar del consejo de Dios. Vemos entonces que Dios levantó estos reyes, y después de Salomón pues viene su hijo Roboam. Roboam entonces es el nieto del rey David, y que cuando Roboam sube al trono, él decide tomar un consejo para ver qué va a hacer con el pueblo. El pueblo, después de que, ya lo decíamos, el rey Salomón en esa riqueza y ese esplendor del que es conocido, bueno, pues también fue fruto o fue parte de lo que el rey Salomón posteriormente empezó a exigir al pueblo. Decíamos que el rey David llegó un tiempo en que creció y se expandió y vino esa riqueza en base a todos los logros y victorias que tuvieron contra los enemigos. Pero después, con el rey Salomón, para mantener ese estatus, pues ya no fue en base a lo que habían ganado, con lo que habían logrado, sino que ahora el pueblo tenía que invertir, tenía que mantener de su trabajo ahora para darle ese estatus al rey, por lo cual el pueblo poco a poco se fue cansando y le llamó al rey Salomón que bajara los requisitos, ¿verdad? Cosa que el rey Salomón no quiso hacer. Pero entonces, cuando surge su hijo, el rey Roboam, el pueblo se acerca con este nuevo monarca y le pide que baje los impuestos, que le baje la carga al pueblo para que puedan otra vez llegar a tener ese esplendor del cual todos, y cuando decimos todos, habla de todos los habitantes de Israel y no solamente la cúpula real. El consejo que busca este nuevo monarca va en dos direcciones. Primeramente, se acerca a los ancianos, a los sabios, y les dice qué decisión deberíamos de tomar en base a esta petición del pueblo. El pueblo quiere que bajemos la carga presupuestal, la carga tributal, y pues esto, nuestro presupuesto quiere decir que va a mermar.
¿Qué decisión tomarían ustedes? Los sabios le aconsejan que sería bueno que él se solidarizara con el pueblo, se hiciera más empático con ellos, y que sería la manera en que el pueblo seguiría de su lado. Él toma ese consejo y ahora va y consulta a un grupo de jóvenes como él, amigos, que los que han crecido con él, y les hace la misma pregunta. Este pueblo exige, pide, solicita que los impuestos, que la carga tributaria baje. ¿Qué decisiones tomarían ustedes? Los jóvenes le dicen: si tú demuestras esa empatía, si tú demuestras esa solidaridad con el pueblo, lo único que estás demostrando es que no tienes fuerza, demostrarás debilidad, demostrarás que no hay carácter, demostrarás que cualquiera puede venir y decirte cómo hacer las cosas. Y por eso te sugerimos que si ellos se sienten que fueron presionados por tu papá, tú sé más que tu papá, para que demuestres más fuerza, más dureza, y te plantes como lo que eres, como un monarca. Obviamente, pues dentro de estas dos decisiones, Roboam decide tomar el consejo de sus amigos y expresa esta decisión: si mi papá fue duro con ustedes, si mi papá les dio látigo, yo les daré, yo los atacaré con escorpiones, ¿verdad? Con esa saña, con ese rigor, con esa dureza que representa. Dice: los lomos de mi papá son la parte más delgada de mi mano, son como mi dedo pequeño, para que vean nada más con quién están hablando. Obviamente, pues esto hace que el pueblo de Israel empiece a ver otras alternativas, y eso es el tiempo en el que surge Jeroboam. Jeroboam, que ya había estado presente en la historia bíblica. Si nosotros buscamos a Jeroboam, bueno, pues es un personaje que ya estaba presente desde el rey Salomón. De hecho, cuando el rey Salomón estaba ya actuando mal, Dios le hace una promesa a Jeroboam de darle una parte del reino para que él siga con esa visión que en un principio Jeroboam tenía. Jeroboam buscaba el beneficio del pueblo. De hecho, su nombre representa eso, ¿verdad? Jeroboam significa que el pueblo crezca, que el pueblo sea como decíamos, ese esplendor del que tanto anhelaban. Jeroboam, entonces, después de que la respuesta de Roboam es: no voy a bajar, al contrario, voy a subir la carga, el pueblo decide traer del exilio a Jeroboam, ese hombre que en tiempos de el rey Salomón pertenecía al grupo de los asesores. Jeroboam, después de que Dios le dio esa promesa de darle parte del reino, las tribus del norte van y lo traen del exilio y lo ponen precisamente como rey de esas 10 tribus, ¿verdad? Las tribus del norte. Y es en este proceso, en este inter, cuando el reino de Israel se divide del reino de Judá. Tenemos ahora estos dos reinos: el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Y es en este momento cuando Jeroboam se convierte en rey del norte, y es el tiempo cuando empieza a tener el conflicto con Roboam. Vemos que cuando Jeroboam surge, pues viene de un contexto muy honesto, muy válido. El pueblo de Israel dice: son muchas las cargas que ya nos están poniendo, y surge este nuevo caudillo que les dice: vamos a regresar, yo tengo una promesa de parte de Dios y
vamos a regresar a hacer las cosas que Dios nos ha mandado desde un inicio, y es que el pueblo del norte, las tribus del norte, deciden poner como su nuevo rey a Jeroboam. Pero resulta que en esa lucha de Jeroboam con Roboam, parece hasta un trabalenguas, es donde Jeroboam comete el error más grande de su vida, y un error que marca la historia de todo el pueblo, de toda la tribu, de todo el reino de Israel. Es la decisión que desvía, que contradice, que engaña de una manera tan sutil, pero de una manera tan trágica al pueblo de Dios. Cuando están en ese conflicto entre Jeroboam y Roboam, obviamente en la región del sur se encuentra Jerusalén, el templo que se había edificado por el rey Salomón, y donde por decreto todo israelita tenía que hacer peregrinación. Jeroboam, al detectar que el pueblo, estas 10 tribus que se han ido con él, tarde o temprano tendrán que regresar al templo, a Jerusalén, él decide poner un sustituto y decide poner y levantar nuevos templos, nuevos altares en la región donde están ellos, en la frontera, antes de que lleguen, que crucen al reino del sur. Jeroboam levanta un altar, ¿verdad? Un altar en la frontera norte y un altar en la frontera sur, podríamos decirlo, para que tanto las tribus del norte tengan a dónde acudir y se les haga fácil cumplir con los designios de Dios, y para que las tribus que viven en la región norte, pero que están en la parte sur, ya no crucen a Jerusalén y tengan también ahí ellos su altar y no tengan que verse forzados a caminar hasta Jerusalén. Esto que en primera instancia parece una buena idea de Jeroboam, facilitarle las cosas al pueblo. Dice: ustedes que vienen y van a caminar tan lejos para cumplir con estos designios, para cumplir con lo que Dios ha prometido. Pero no solamente con eso, él dice: nosotros podemos honrar y alabar a Dios donde sea, y no tenemos por qué ir hasta Jerusalén, y más aún no tenemos que ir a hacerles el favor, no tenemos que correr riesgos, involucrarnos en territorio ajeno. Esta decisión que parece buena, ¿verdad? Que parece muy honesta, que incluso se ve familiar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros creemos que beneficiamos al pueblo, beneficiamos a la gente cuando tratamos de hacerle su relación con Dios más placentera, más llevadera? ¿Cuántos de nosotros mismos no buscamos una alternativa para hacer nuestra relación con Dios más llevadera, más relajada? Incluso muchos hemos dicho más de una vez: yo tengo la relación con Dios a mi manera, yo me relaciono con Dios de la manera que yo lo sienta, que yo lo vea, que para mí me nazca. Claro, es algo muy legítimo para nosotros, pero muy lejano, muy distante de lo que Dios está hablando. Bueno, pues este Jeroboam decide hacer esto, decide llevarle esa alternativa a las tribus del norte y les dice: no se fatiguen o no se metan en problemas, no entren en territorio ajeno, en territorio en conflicto, y vamos a hacer las cosas nosotros a nuestra manera. Y el haber tomado esta decisión Jeroboam es la decisión que empezó a hacer que el pueblo de Dios se relajara de tal manera, pudiera entonces considerar que la ley de Dios se podía interpretar desde una manera personal.
Y es aquí en este contexto, quise poner todo esto previo para que veamos que cuando llegó este conflicto de Jeroboam y ya había dejado de reinar Roboam, surgió entonces su hijo Abdías. Abdías, un nuevo rey que sustituye al rey del sur, que es Roboam. Y entonces vamos a ver un conflicto, una situación de guerra que está entre Roboam como rey del norte y Abdías como el rey del sur. Abdías no es un rey que se conozca tampoco por ser un buen rey, un rey que buscara de Dios. Dice que llegó un tiempo en que cada uno de los reyes que se iban levantando era peor que su antecesor. Entonces, Abdías no se conoce por ser un gran rey, y es precisamente lo que vamos a ver, que a pesar de no ser un buen rey, hay una situación en la que toma una decisión que cambia y que nos trae en este momento esa respuesta, esa luz que tanto necesitamos en estos tiempos. Vamos entonces a ir al libro segundo de Crónicas en el capítulo 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, a partir del versículo 1. Dice entonces: a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abdías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. Quiero decir que entonces Dios no estuvo del lado de Abdías, porque solo estuvo 3 años como rey. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Dice: y hubo guerra entre Abdías y Jeroboam, ¿verdad? Dice: y entonces Abdías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Si nosotros vemos este punto aquí, dice que Abdías entró en conflicto, en guerra nuevamente con el reino del norte, y llamó a sus guerreros, de los cuales fueron 400,000. Pero Jeroboam hizo lo mismo, sabiendo que él tenía un reino más grande, que eran 10 tribus a diferencia de 2 de las que tenían en el sur. Pues reunió a un ejército de 800,000 soldados. Si nosotros traemos en mente o hacemos una simple, ¿cómo se dice? Ecuación matemática, pues no tenemos que buscarle mucho, sabemos quién tiene la ventaja en esta guerra, quién tiene las posibilidades mayores de salir victorioso de esta batalla. Incluso en palabras de nuestro Señor Jesucristo, si las traemos aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 31 y 32, Jesús hablando precisamente de la toma de decisiones, de que cuando tomemos decisiones no lo hagamos meramente movidos emocionalmente, como ya lo decíamos. ¿Cuántos hoy en día son movidos a hacer cosas emocionalmente porque está de moda, porque es lo de hoy, ¿verdad? Jesús decía: a ver, no se muevan por emociones nada más, y toma en cuenta este proceso y dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Jesús está diciendo: sea prudente,
vea las condiciones, y si sabe que entrar en esa batalla no le va a asegurar o no tiene ninguna posibilidad de salir victorioso, mejor hable con la persona y es mejor que ponga condiciones de paz, es mejor que no malgaste sus recursos y vea otra oportunidad, vea otra alternativa, ¿verdad? Eso es la enseñanza que Jesús dice. Una condición que este rey Abdías se encontraba. Ha levantado un ejército y su contrincante, el rey Jeroboam, viene con un ejército que lo duplica. Una condición que aquí Jesús dice: si ve que el otro viene con el doble, mejor véale, mejor vaya midiendo si va a ser capaz de hacerle frente. Y vemos entonces en el versículo 4, dice: y se levantó Abdías sobre el monte de Samaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. Pudiéramos decir, se levantó este rey Abdías, a lo mejor a ver que tenía ese gran ejército el rey Jeroboam, y tal vez fue a hacer este convenio de paz. Pero dice que se levantó dice que se levantó en el monte Semaraim, un monte que está en la región de las tribus del norte. O sea, se metió hasta donde estaban ellos y se levantó a decirles: escúchame, rey, escúchame, pueblo, escúchenme, soldados. En otras palabras, se metió hasta la cocina a retar al enemigo. No tomó en cuenta el consejo de que si ves que tu enemigo viene con posibilidades mayores que tú, entonces mejor pon condiciones de paz, mejor salte por otra alternativa. No, este rey Abdías va y enfrenta, ¿verdad? Enfrenta en su propia casa a este rey y su ejército. Dice entonces el versículo 5, dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? ¿Qué quiere decir esto? El rey Abdías se presenta con los soldados del norte y les dice: ¿qué no saben, qué no recuerdan? Que Dios le dio por pacto de sal. ¿Qué significa pacto de sal? Bueno, pues en el oriente, un pacto de sal significa un pacto de palabra, un pacto que va más allá de la palabra. Es una condición en la que se hacen estas negociaciones, se hacen estos convenios en los que, si se habla de la sal, hoy digo solamente se habla de la sal, pero en otro tiempo, incluso como la sal era ese producto tan valioso, tenía tanto valor, pues en estos convenios las personas llevaban una bolsita de sal cada uno, y para hablar de ese pacto, de esa unión, que ninguno de los dos lo iba a dejar atrás o se iba a echar para atrás, pues mezclaban esas dos bolsitas de sal y se repartían. Obviamente haciendo referencia a que era imposible saber cuál era la sal de uno y cuál era la sal que venía en la otra bolsita. La mezcla ya pertenecía a tanto a uno como a otro. Esa es una explicación que han dado al hablar de este pacto. Pero también podemos ver que en el libro de Números 18-19, ¿verdad? Dice: todas las ofrendas elevadas de la casa de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo,
pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia conmigo. Esta es una indicación, una promesa que Dios le está dando a Aarón como sacerdote, ¿verdad? Como ese pacto que va a estar con su casa, no solamente con Aarón, sino con sus hijos. Y dice, y será un pacto de sal perpetuo. Entonces, aquí nos da una idea más clara de lo que significa ese pacto de sal. No solamente era ese pacto que se hacía entre las personas de decir, voy a mantener mi palabra, sino que aquí nos dice que también era representación de un pacto perpetuo, un pacto que iba a tener tiempo, que no era nada más en cierta fecha, no era un pacto que tenía caducidad. Habla entonces también, se habla de esta sal como ese elemento para tener los productos, conservar los productos, ¿verdad? Perseverar, ¿sí es la palabra? Bueno, para mantener los productos por más tiempo. Perecederos es lo contrario, o bueno, dejémoslo ahí, no me voy a meter en más situaciones, pero se utilizaba la sal para que los alimentos se mantuvieran más tiempo, y entonces hacía referencia precisamente a la perpetuidad o a la prolongación del pacto. Entonces vemos cómo ahí este rey va y se mete ahí hasta el lugar donde estaban el imperio de Jeroboam, este rey Abdías, y les dice que no saben que Dios le ha dado no solamente el territorio sur, sino también el territorio norte a la casa de David, a los descendientes de David. Ustedes están haciendo las cosas equivocadamente. Claro, él lo decía porque pues él era el que venía de la casa de David. Él era el que por esta ordenanza pues le correspondía reinar también sobre las tribus del norte. Y entonces dice que Jeroboam, al escuchar estas palabras, decide tomar un plan B. Dice, pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Ya decíamos, Jeroboam era siervo de Salomón. Y entonces este Jeroboam se levanta y dice, y se rebeló contra su señor. Dice, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Aquí incluso el rey Abdías hasta está justificando a su papá. Dice, Jeroboam, tú te aprovechaste y tomaste el reino del norte porque mi papá era joven inexperto, ¿verdad? Y tú fuiste y tomaste atribuciones que no te correspondían. Pero bueno, por otro lado sabemos que Roboam tomó la mala decisión que le habían dado sus amigos e impuso estas cargas sobre la tribu, cosa que Abdías no lo ve, o tal vez se hace de la vista gorda, porque a final de cuentas él quiere tener el control absoluto, y le dice que Roboam lo utilizó, ¿verdad? Jeroboam utilizó o se aprovechó de que Roboam tenía poca experiencia. Dice que, y entonces el versículo 8 dice, y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Lo que decíamos, ese discurso que Abdías está haciendo ahí en ese monte, está recordando el pacto que Dios hizo. Está hablando
desde una perspectiva que él quiere salir ventajoso de ella, desde un lugar donde él quiere sentarse y gobernar sobre todo Israel, pero no sé si su subconsciente le está hablando y está diciendo palabras y cuestiones que vienen a reforzar lo que él va a decidir. Él les habla y les expone precisamente que ellos son los que están del lado de Dios, que ellos son los que han estado siempre obedeciendo a lo que Dios ha dicho. ¿Es verdad esto? Claro que no. Claro que ellos no tampoco han estado sirviendo, literalmente lo podemos decir. También ellos son de los que se rebelaron con Dios. Pero el rey Abdías está diciendo, pero nosotros nos hemos mantenido, hemos tratado de estar firmes en esto. Y saca una de las verdades que vienen a confrontar a esta situación. Dice, ustedes vienen a la guerra porque se creen que con sus nuevos dioses, con sus nuevas estrategias, con estos planes actuales, con estas versiones nuevas, van a salir victoriosos, ¿verdad? Estos becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. Estos sustitutos, ¿verdad? Esta manera de que ustedes pueden o creen que pueden salir victoriosos en una situación así. Quiero ponerlo a lo mejor en un contexto actual. Hoy el rey Abdías está metido en medio de todo este conflicto. Hoy imaginémonos que un presidente o un líder actual metido también entre todos estos conflictos, problemas, porque se ha dicho que todo esto de caos que estamos tal vez pasando tenga origen ya sea por intereses de uno o de otro, y que de una u otra manera estos líderes han tomado lado, se han sumado de uno u otro y han buscado sus propios intereses. Pues veamos este contexto. Un líder que está ahí igual involucrado en todos estos problemas, en todas estas acusaciones, se levanta y dice: iglesia, ¿ustedes creen que por llevar o hacer la manera en de servir, como sirven a Dios, les va a funcionar? Iglesia, ¿ustedes creen que por estar pensando por años que congregándose ustedes solos en su casa como única congregación van a salir adelante de esta situación? Iglesia, ¿ustedes creen que por tener su visión, su manera de pensar, o personas incluso, ¿verdad?, pudiera entrar, hombres y mujeres que han decidido tener una relación personalizada, no digo personal, sino personalizada o amoldada, hombres y mujeres, ¿ustedes creen que por tener una visión de Dios a su manera van a salir victoriosos de este problema? Qué cuestionamiento tan complicado para responder en este tiempo actual. Pero este rey Abdías, metido en todos los problemas y acusaciones de su tiempo, se levanta contra este pueblo y les dice: ¿ustedes creen que esos dioses que el rey Jeroboam levantó como sustitutos les van a servir de algo? Y ese es tal vez algo que muchos de nosotros nos pudiéramos preguntar. Esa manera en que hemos tratado de salir adelante en otros tiempos donde las cosas salían casi solas, de que los problemas se solucionaban casi automáticamente, casi que el tiempo por sí solo arreglaba nuestros problemas. Creemos que esa misma conducta de antes nos puede ayudar en estos tiempos ahora. Tal vez es momento de pensar y decir: nuestra estrategia ya no puede ser la misma. La manera de pensar y de actuar
obviamente ya no puede funcionar o ya no aplica en estos tiempos, pero también se abre esta oportunidad. También son tiempos de buscar las verdaderas opciones, de buscar las verdaderas alternativas. Dice entonces este rey Abdías: mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. El versículo 11 y 12 precisamente viene a esto, a decirles: no estén peleando con nosotros, no quieran venir a una batalla con esas estrategias. Serán muchos, sí, son muchos ustedes, pero eso a final de cuentas no les servirá. Dice: y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperarán. No estén haciendo las cosas a su manera, porque no prosperarán. Dice el versículo 13: pero Jehová hizo emboscada. Jeroboam no entendió el mensaje y quiso hacer las cosas a su manera. Trató de mandar un grupo al frente, otro por la retaguardia, y dice que cuando ya estaban en esa batalla, en ese acecho, se tocó el clamor, hubo sacerdotes tocando las trompetas, y el clamor llegó hasta los oídos de Dios. Y dice que entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, y Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abdías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y al final dice: porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Termina esta historia. Dos reyes que ninguno de los dos podemos decir que fueron buen ejemplo. Ninguno de los dos podemos leer que siguieron los pasos de la ley de Dios. Pero en esta situación, consciente o inconscientemente, el rey Abdías nos da una tremenda enseñanza. Dejó claro que cuando una persona reconoce que todas las alternativas que han surgido hoy, ninguna es suficiente, un rey que reconoce que independientemente de todo lo nuevo que haya surgido, de todas las alternativas que hoy en día tengamos, de todas las opciones que sean puestas delante de nosotros, la única, la que permanece, la que tiene vigencia y la única que es eficiente y la única opción que nos dará la victoria 100% garantizada es estar del lado de Dios, buscar a Dios como nuestra única alternativa. Yo sé que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. Si hacemos el ejemplo de este montañismo que hablábamos al inicio, pues imagínense que estos montañistas, que no solamente tenían que lidiar en un inicio con todos los problemas que representa el clima o la montaña, ahora han surgido en la actualidad todos estos nuevos problemas, esta avalancha de basura, avalancha de circunstancias nuevas, externas, que no pertenecen a la montaña, pero que están ahí. Muchos de nosotros hoy estamos viendo que las circunstancias han cambiado, que los problemas ahora no solamente hay que sumarle las dificultades cotidianas, los problemas que hemos llevado día a día, sino que
se suman más y más circunstancias, que ahora las condiciones empiezan a cambiar, que ahora las relaciones empiezan a surgir de una manera diferente y que por lo tanto hay 1000 opciones. Hoy cualquiera levanta la mano y puede traer una oportunidad, puede dar una sugerencia, puede levantar la mano y dar su punto de vista, por más loco que sea, por más descabellado que sea, y por lo tanto incluso es tomado en cuenta. Quiero decirles que en estos tiempos tan complicados, tan confusos, en este torbellino de ideas que ha surgido, sigue vigente lo que la palabra de Dios nos ha dicho por siempre. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, nos habla de ese permanecer, de ese hacer hasta lo imposible por estar pegados a Jesús como nuestra única fuente, nuestra única alternativa, nuestra única opción. Dice el versículo 4 y 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podrán hacer. Hermanos, separados de Jesús, por más que haya alternativas, por más que hoy se hayan levantado tantos nuevos becerros de oro, por más que hoy día con día se levanta un nuevo becerro, por más que hoy con tantas alternativas, tantas opciones, tantas oportunidades, en este remolino, en este caos y que estamos inmersos, para muchos cualquiera puede ser una buena opción. Pero Jesús vuelve a levantar la mano y decir: si ustedes no están pegados en mí, si no soy yo la única fuente de vida para ustedes, no va a haber otra opción que la muerte. Tarde o temprano tendrán que perecer. Quiero traerle una idea que me surgió de esto, una enseñanza que podemos hoy en día traer, hablando precisamente de permanecer como ese pámpano pegado a la vid. Antes de la vendimia, antes de que el fruto sea recolectado y de que se celebre esa gran fiesta de la vendimia, previo está el tiempo o la temporada invernal. Normalmente es un tiempo en el que el fruto, con lo que ha ganado, con lo que su madurez le ha llevado, no le cuesta trabajo salir adelante de esas temporadas invernales. Es un proceso casi normal. Es un tiempo en el que el fruto empieza a madurar, sigue su proceso de crecimiento para llegar en la primavera al tiempo de la vendimia, de la cosecha. Bueno, los tiempos más adelante, quiero decir. Pero bueno, lo que quiero traer aquí es que en este tiempo invernal, de cuando en cuando, no es una condición natural, quiero decir normal, de cuando en cuando viene un invierno extremoso, un invierno que en ese proceso, ya decíamos, de crecimiento, para antes de llegar a la vendimia, de llegar a la cosecha, en este tiempo de temporada de invierno, que el fruto normalmente puede llevar a salir victorioso, ganar. Hay ciertos inviernos en los cuales
la tormenta que se avecina no es normal. De vez en vez vienen estos temporales. Cuando el aviso de esta gran tormenta viene con vientos recios, con vientos fuertes, y que el pámpano, que el fruto empieza a ser movido, que las viñas empiezan a pasar por este proceso que ya estaban acostumbrados en otras temporadas, pero este es más extremo, este es más fuerte. Empieza todo este anuncio de la gran tormenta, de la gran, ¿cómo podemos decir? Del frío tan fuerte que se avecina. Es en este tiempo, en este momento, cuando el viñador tiene que hacer una cosa de la cual normalmente no hace. Es el tiempo en el que hay un solo momento antes de que llegue esta gran helada, de que el viñador tiene que correr y hacer una cosa que le va a mantener o que le puede asegurar que el fruto llegue hasta el momento de la vendimia, de la cosecha. Y es llevar un fuego nuevo, llevar ahí hasta donde están las vides un fuego nuevo, un fuego que pueda contrarrestar esa helada que se está viniendo, un fuego que se pone ahí exactamente en la tierra, en medio de las líneas de las vides. Se levanta ahí un fuego nuevo para traer un calor que contrarreste la helada. Tal vez para muchos este tiempo ha venido a ser como esa avalancha en medio de nuestras vidas ya de por sí complicadas. Pero déjeme decirle que el viñador tiene una alternativa para esto. Cuando parezca que la noche está enfriando, que la noche está anunciando una helada insoportable que matará todo el fruto, es en ese momento cuando el viñador enciende ese fuego nuevo, enciende ese fuego que contrarresta ese frío que mataría la vid. Hermanos, esto debe de ser para nosotros una respuesta. Para muchos hoy, tal vez esta situación es un poco o mucho de caos, pero tenemos que tomar decisiones. Y nuestra mejor decisión, en palabras de Jesucristo, es permanecer, aferrarnos. No importa lo que se avecine, no importa qué tan fuerte parezca la tormenta, el viñador tiene preparado el fuego nuevo para volver a calentar esos corazones que se estaban enfriando. Hermano, si tú como yo sentimos que necesitábamos una respuesta a estas situaciones, déjame decirte que la respuesta es esta: Dios está preparando el fuego nuevo para contrarrestar esta gran helada que estábamos pasando. Dios levantará un fuego nuevo que encenderá esos carbones que se estaban apagando, esos corazones que por este movimiento generalizado empezaron a sentir que se estaban enfriando y alejando, y que tenían que buscar y levantar nuevas alternativas, y que Dios ya no era opción para ellos. Déjame decirte que Dios tiene preparado el fuego nuevo. Y si permanecemos y si nos aferramos a la vid, si nos extendemos con uñas y dientes, el fuego nuevo llegará. Y ese calor contrarrestará, por más helado que sea el temporal, lo hará sentir como que estamos en casa nuevamente. Hermano, yo te invito a que te aferres
con uñas y dientes te extiendas para mantenerte en la vid. Son tiempos difíciles, sí, pero también son tiempos de oportunidad. Son tiempos de crecimiento, son tiempos de maduración, son tiempos de experimentar a Dios de una manera como nunca la habíamos experimentado tal vez. Yo te quiero invitar a que veas en este tiempo a Dios como una alternativa nueva. Tal vez muchos de nosotros conocimos a Dios desde otra manera, desde otra perspectiva. Hoy Dios quiere mostrarnos una cara nueva de lo que Él puede hacer. Quiero orar para que este momento, este tiempo, venga a nosotros como un tiempo de refrigerio. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por esta oportunidad que has puesto delante de nosotros. Hoy sabemos que a pesar de todas las circunstancias que se han levantado, que a pesar de todas las alternativas que se han puesto delante de nosotros, de todos esos becerros de oro que se están levantando día a día, tú emerges como ese gran estandarte, tú emerges como esa gran luz en medio de todas esas pequeñas luciérnagas en medio de la noche. Gracias te damos, Padre, porque dice tu palabra que si nosotros permanecemos en ti, podremos entonces salir adelante de esta situación. Gracias te damos, Padre. Te pido que fortalezcas a todos y cada uno de los que están escuchando este mensaje. Que esta palabra llegue a toda la persona que necesitaba escuchar una palabra de aliento, un mensaje de ánimo. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias porque a través ahora de estos medios podemos llevar este nuevo mensaje a personas que tal vez en otra circunstancia no sería viable poderles hablar. Gracias te damos nuevamente. Gracias. Y ahora te invito a que si tú tienes la intención, tienes el anhelo y el deseo de seguir honrando a Dios en este tiempo, yo te invito a que si quieres participar con nosotros, traigas tus ofrendas. Nosotros lo hemos hablado aquí, hemos dejado de ponerle el título de diezmo, porque diezmo hace referencia a una imposición. Nosotros hemos entendido que todo lo que hacemos desde que Dios nos rescató solo es agradecimiento. Todo lo que nosotros podemos llevar delante de Él es gratitud. Y es por eso que te invito a que si tú tienes una ofrenda de agradecimiento que pueda apoyar a esta congregación, si tú perteneces a esta congregación y Dios ha puesto en ti seguir llevando tus ofrendas, te invito a que lo hagas llegar, ya sea a través de un depósito en una cuenta que va a aparecer aquí en las pantallas, o que mandes un mensaje a través del grupo a un chat, a un mensaje privado, y nosotros veremos la manera en que tu ofrenda llegue al alfolí. Si esa es tu intención, si también tú nunca nos habías escuchado y Dios ha puesto en tu corazón apoyar a esta congregación, te invito a que lo hagas. Son momentos en los que la confianza en Dios es lo único que nos va a sacar y nos va a mantener de esta situación. Quiero orar por estas ofrendas. Padre, gracias te doy por las ofrendas que nuestros hermanos han puesto en su corazón. Padre, te doy gracias porque has puesto en cada miembro de esta congregación un corazón agradecido, un corazón que reconoce la total dependencia de ti, un corazón que ha aprendido
que todo lo que recibimos es gracias a ti. Por eso te doy gracias por esta congregación que hoy lleva y reconoce a ti esa gratitud, que da testimonio en otros del favor y misericordia puestos sobre todos y cada uno de ellos. Padre, bendícelos, págales, haz como dice tu palabra, abundante, da una respuesta de salida a cada situación, que el alimento siempre esté en la mesa de todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos nuevamente en el nombre de Jesús. Hermanos, muchas gracias por haber llegado hasta este tiempo. Muchas gracias por haber permanecido en este domingo. Te invitamos a que sigas estas transmisiones. Si las cosas no cambian, seguiremos dentro de 8 días también transmitiendo, y esperemos que pronto nos podamos ver nuevamente aquí en nuestra casa de fe. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, y como siempre decimos, coman rico. Bendiciones.